Y vamos a dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Buenos días. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y nuestro querido país de allá. El país de allá han pasado ya 6 décadas y todavía se recuerda, mucha gente todavía lo considera como el magnicidio más conmocionante del siglo XX. El asesinato, un día como hoy, 22 de noviembre del año 1963 en Dallas, Texas, del presidente John Fitzgerald Kennedy. Desde entonces se han escrito decenas de libros, se han filmado cualquier cantidad de películas, se han difundido cualquier cantidad de documentales, se han erigido cualquier cantidad de teorías, pero hasta ahora, hasta el día de hoy, el asesinato de Kennedy permanece como una de las más grandes, podríamos decir, situaciones enigmáticas en la historia, sobre todo de Estados Unidos, porque el que lo asesinó, supuestamente, Lee Harvey Oswald, bueno, lo mataron 2 días después. Jack Ruby lo mató. Lo mataron en el sótano de la estación de policía allá en Dallas, Texas. Cuando lo llevaban hacia la corte, se le paró Jack Ruby de frente y le dio un tiro de ahí, frente a la policía y frente a centenares de periodistas. Ahí se eliminó al que supuestamente había sido el asesino. Hay que decir, Rosendo, que a Oswald lo atrapan, cuando lo atrapan a la salida del cine, donde se metió huyendo de lo que sería el área donde le habría disparado desde la biblioteca que estaba frente a la plaza, que Oswald mató a un policía. Sí, un policía que sí. Y es la muerte de ese policía la que lleva a ser atrapado, porque los testigos de cuando le dispara al policía que él creía lo iba a arrestar, es lo que permite conectar los hechos. Posiblemente si no lo hubiera disparado al policía, el misterio fuera más grande todavía. Posiblemente. Dice la historia que realmente Kennedy no tenía planificado o no se había decidido la ruta a viajar a Texas, pero Lyndon B. Johnson, el vicepresidente, lo animó. ¿Texano? Sí, lo animó para que fuera. Y mataron a Kennedy y 2 horas después Lyndon B. Johnson se estaba juramentando como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sí, él era que le tocaba. Sí, se estaba juramentando 2 horas después. En un avión, por cierto. Johnson luego designa una comisión, la denominada Comisión Warren. Warren porque la encabezaba el que era entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Earl Warren. Correcto. Y por eso se le llamó la Comisión Warren, para investigar el caso. La comisión lo investigó y casi un año después concluyó, presentó un informe de 888 páginas donde aseguraban que el único responsable de esa muerte efectivamente había sido Harvey Lee Oswald, el único que había actuado en el asesinato. Bueno, pues todavía hoy mucha gente entiende que el informe de la Comisión Warren no se ajustó a la realidad y que intervinieron más personas en el asesinato de Kennedy, y lógicamente eso no se ha aclarado y probablemente no se aclare nunca de manera definitiva, porque evidentemente se trató de un crimen de Estado. La vida de Oswald es en sí misma muy curiosa, muy llamativa por su comportamiento, por haber sido uno de los pocos norteamericanos que después de haber hecho un servicio militar decidió irse de motu propio hacia la URSS a vivir, hacia la Unión Soviética. El hecho de haber vivido nada más y nada menos que del otro lado de la cortina de hierro, de haberse rozado con ciertos círculos muy llamativos del exilio cubano, de la propia izquierda norteamericana, lo convierte
en un personaje al cual, incluso si la teoría del asesino solitario es real, todavía quedaría el cuestionamiento de sus motivaciones, todavía quedaría el cuestionamiento de quién lo lleva a hacer qué. Para mí es uno de los rompecabezas más llamativos, de los que más se ha escrito, de los que más tinta se ha derramado, de los que más teorías de conspiración o posiblemente de cuestionamiento histórico hay. La película JFK de Oliver Stone es un intento interesante que hace el cine de, digamos, volver a la discusión, al debate, pero muerto el asesino material, que yo creo que sí que fue el asesino material, nos queda todavía la discusión sobre si hubo una planificación y algo impulsó a alguien por alguna razón a este elemento a producir el asesinato. Todavía permanece la afirmación de Abraham Zapruder como el único documento fílmico, la cámara, que notificó ese evento. Dicen que es la grabación más famosa de la historia. Posiblemente. Bueno, pues todavía 60 años después se dice que el magnicidio de Kennedy fue el más conmocionante del siglo XX. Para mí, otro evento conmocionante del siglo XX fueron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Cambió el mundo. Y en el 21, los atentados contra las Torres Gemelas. En 2001. Definitivamente. El siglo XXI, correcto. Del siglo XXI, claro que sí. Miren, ayer hablábamos aquí en el Gobierno de la Mañana de los esfuerzos que habían en varias direcciones para producir un acuerdo entre Israel y Hamás. Espérate, 2 minutos, yo lo quito, Josefina. En Estados Unidos existe en la cultura política norteamericana una leyenda que obviamente yo no creo que tenga ningún valor de verdad científico, pero que es interesante. Se llama la maldición de Tecumseh. Tecumseh es el nombre de una batalla contra los indios. Las hubo todavía hasta finales del siglo XIX y esa ocurrió a inicios del siglo XIX. Y se dice, la leyenda dice que una señora, no sé, de una tribu de las afectadas por esa batalla habría dicho que iba a haber una maldición y que cada 20 años el gran jefe blanco iba a morir. Bueno, resulta que de ahí en adelante todos los presidentes estadounidenses que fueron elegidos en un año cero, todos murieron en el ejercicio del poder, haya sido por enfermedad o por magnicidio. Desde Henry, pasando por Lincoln en el 60, Chester Arthur me parece que fue el del 80, y así McKinley en 1900, Calvin Coolidge en 1920, Franklin Delano Roosevelt en 1940, hasta llegar a Kennedy. En el 80 eligieron a Reagan. No murió, pero estuvo cerca. Claro. Un tigre le dio un plomazo para impresionar a la actriz Jodie Foster. Ya parece que después en el 2000 fue un buen brujo. ¿Cómo se llama? Después se enteró que fue en vano porque Jodie Foster se declaró lesbiana. Entonces, qué fuerte. Qué duro, qué duro. Adelante, Rosendo Tavares. Ay, Dios. Miren, como decíamos, ayer adelantábamos los esfuerzos que habían en varias direcciones para que finalmente se produjera un acuerdo. No de alto al fuego, Israel ha sido claro, esto no es alto al fuego. La guerra continúa y va a continuar hasta que destruyamos totalmente a Hamás, decía anoche Benjamín Netanyahu, cuando informaba que su gobierno, luego de una reunión con el gabinete de gobierno, se había aprobado, pues efectivamente producir una pausa en los combates, tanto por tierra como aéreos, una pausa de 4 días para la liberación de una cantidad de rehenes por parte de Hamás. Se habla de hasta 50 rehenes, entre ellos 3 rehenes norteamericanos hasta ahora, según informes, incluida una niña de 3 años que los padres fueron asesinados durante el asalto de Hamás a Israel el 7 de octubre, y estaría esta niña entre los rehenes liberados. A cambio, Israel va a liberar a unos 150 palestinos que están en cárceles israelíes, sobre todo mujeres y niños. Pero niños están hablando de adolescentes de 17, 18 años que están encarcelados en Israel. Hamás liberaría a unos 50 de alrededor de 240 rehenes que tienen cautiverio, pero Israel ha dicho que el acuerdo podría extenderse en términos de los días que podría durar, porque después de los 50
por cada 10 rehenes adicionales que libere Hamás, la tregua podría extenderse por un día más. O sea que podría ser no solo de 4 días, sino de más, de una extensión mayor, si Hamás accede a liberar a más rehenes. Por cierto, para los que no se han enterado, Rosendo, ayer, no hace mucho, estaban lanzándose cohetes. Claro. Desde el sur de Gaza. No, todavía se están lanzando para que mucha cohetes. gente entienda que la capacidad operativa de estos muchachones inocentes que les gusta la música en su tiempo libre todavía tiene esa capacidad. Sí, todavía se están lanzando cohetes porque se supone que la tregua se va a comenzar a implementar a partir de mañana jueves. Ahora, ¿cómo se ha logrado esto? Esto han sido negociaciones intensas que han involucrado a varios gobiernos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, con su influencia sobre Israel. No fue fácil porque Netanyahu y una serie de asesores, de integrantes de su gabinete más radicales que Netanyahu, se oponían totalmente a cualquier tipo de tregua, porque entienden que 2 o 3 días de tregua significa que jamás pueda reagruparse y planificar otras situaciones contra Israel. Entonces Estados Unidos presionó a Netanyahu, presionó a Israel para llevarlo a la mesa de la negociación, pero por el lado de Hamás, entonces gobiernos como los de Qatar, que son afines de alguna manera, amigos de Hamás, incluso donde vive su alto mando. Hamás tiene una oficina política allá en Qatar. Muy cómoda y lejos del peligro del fuego. Y gobiernos como el de Egipto, también con relaciones con Hamás, fueron, según los informes, fundamentales para producir entre todas esas fuerzas que actuaron este acercamiento, o no acercamiento, sino este compromiso de tregua para poder sacar de la Franja de Gaza a una cantidad de los rehenes que están allá en cautiverio retenidos por Hamás. Vamos a ver, dicen que es a partir de mañana la tregua, que podría, como ya decíamos, extenderse por otros días si Hamás decide liberar a más rehenes. El libro de Benedetti. Pero la verdad es que han sido horas extenuantes las que se han vivido durante estas negociaciones, y definitivamente Israel anoche anunció que está de acuerdo en producir esta tregua para recuperar a algunos de los rehenes.